¿Crees que el sistema educativo, tal como conocemos, está obsoleto? ¿Cambiarías las matemáticas por educación emocional? ¿Estamos siendo realmente inclusivos con las neurodivergencias en los colegios? ¿Querés sacarte todas estas dudas? Entonces quédate que en esta entrevista te lo contamos todo. Buenos días, buenas tardes y buenas noites. Soy Laura Corresponsal y esto es Micro Abierto. En la entrevista de hoy tenemos como invitada a Conchi Rey, que para resumir de manera simplista su extenso currículum, que luego detallaremos, diremos solamente que es maestra de primaria. Con ella hablaremos del actual sistema educativo, de las dificultades que atraviesa el profesorado, de la falta de apoyo emocional en las aulas, entre muchas otras cosas. Si tienes hijos o hijas en edad escolar, o si simplemente te interesa saber lo que pasa dentro de los coles, quédate que esta entrevista es para vos. Y si te gusta mi contenido, no te olvides de dejar un like y un comentario. Me ayuda muchísimo a seguir creciendo en este proyecto. Sin más que añadir, los dejo con el vídeo. Picos y apertas. Muy bien, estamos en otro capítulo de Micro Abierto. En esta ocasión vamos a volver al tema educativo. Trajimos a Conchi Rey. Diría, si lo quieres simplificar, diría que Conchi es maestra. Sí. Pero tengo la chuleta con toda la diplomatura de aquí de la señorita. No sé, te ocurra. La voy a resumir. Diplomada en Magisterio, licenciada en Psicopedagogía, diplomada en Ciencias Religiosas, máster en Orientación y Asesoramiento Familiar, título superior en Mindfulness y Gestión Emocional, certificación internacional en Intervención Familiar Estratégica y certificación en Coaching Estratégico. Mamita querida, para una simple maestra, tremendo currículum. ¿Qué tal, Conchi? ¿Cómo estás? Bien, muy nerviosa, pero Bueno, bien. normal, Encantada de estar suelo producir contigo. eso en la gente. Pero bueno, vamos a tocar un poco el tema de cómo está el mundo educativo a día de hoy. La verdad que hay mucho, mucho que rascar. Tuve que hacer las preguntas un poco más acotadas, más resumidas. Pero me gusta siempre empezar por los inicios y me gustaría que me contaras ese punto de inflexión en el que dijiste quiero enseñar, quiero ser maestra. Pues mira, mi origen de ser maestra fue porque yo fui una niña, ahora con todos los diagnósticos que hay, pues he descubierto que tengo un TDAH y una dislexia bastante grande, pero en el momento en el que yo estudiaba, pues eso pues, no se diagnosticaba. Entonces pasabas por una niña que tenía dificultades para aprender y que era lenta. Sí, bueno, Entonces, en pues comparación eras en lenta, pero comparación. Entonces, pues en su momento, pues las profesoras le dijeron a mi mamá que no iba a ser capaz de estudiar una carrera, que era mejor que hiciera un FP, una peluquería que me encantaba o algo así, porque era cortita. Entonces, perdón, literal, las palabras fueron literal, así. literales, Muy bien. literales. Mi mamá sé que se puso un poco violenta en el colegio y dijo que, bueno, se negó a que yo no estudiara y con mucho esfuerzo y con los recursos que ellos tenían. Mi mamá siempre fue costurera toda la vida, mi papá mecánico, con lo cual, y tenían estudios primarios, no tenían mucho más. Y con los recursos que ellos tenían, pues me ayudaron como pudieron. Y entonces yo me propuse que no iba a permitir que a ningún niño más se le dijese que no era capaz y que no valía. Ahí ese fue mi origen. Eh, Me parece maravillosa la historia. Maravillosa. Qué duro que es que, bueno, a lo mejor creo yo desde el punto de vista, no sé del tuyo, pero creo que eso va a menos, pero hay mucha gente de tu generación o de la mía la que tuvo que sufrir ese tipo de rechazo o de etiquetamiento, ¿no? Por parte de gente que, a ver, que se considera, evidentemente, gente que sabe, gente que ha estudiado, gente que conoce el tema, pero que aún así no supo ver el potencial que tenía. Efectivamente, gracias a todo lo que se ha avanzado en educación y a que los profesionales pues, se implican de una manera diferente a como se hacía antes y que además lo viven como una vocación,
pues esto no pasa, sigue pasando, pero muy poquito, ¿no? Eso, el profesorado ya más mayor, que no tiene recursos, bueno, que no está al tanto de todo lo que ha cambiado en todos estos años, pero gracias a Dios, pues esto ha cambiado. A ver, vamos a ponernos un poco de situación a nivel escuela. ¿Cómo es el día a día de un profesor, de un maestro en el cole? Porque no son de 9 a 2 solamente las tareas, ni estáis todo el tiempo en la misma clase. ¿Cómo podrías, a rasgos generales, no hace falta que hables de tu colegio en particular, sino a nivel general, cómo es cómo transcurre todo el día, un día normal de un maestro? Pues así resumido, muy resumido, pues es una carrera de fondo. Es una carrera de fondo sobre todo cuando tienes que conciliar vida familiar y vida laboral, ¿no? Porque el trabajo del maestro no se reduce solo a las horas que estás en el cole, es fuera también, porque fuera pues es toda la parte de preparación de las clases, de pensar qué le viene mejor a un alumno, qué le va mejor al otro, que todo eso en el transcurso de las 5 horas es imposible porque va todo muy rápido. O sea, vas con una clase con la otra, tienes clases numerosas, entonces cada alumno te viene con sus preocupaciones, con sus necesidades. Entonces, ese para, piensa y decide, lo haces en tu casa después de que atiendes todas las otras actividades que conlleva pues, el día a día en mi caso, de una madre de familia. Y en el caso de las personas más jóvenes pues, que no tienen cargas de hijos y demás, pues evidentemente también tienen sus otras actividades, ¿no? Pues como atender a lo mejor a una pareja o salir con los amigos o simplemente cuidarse a nivel físico, que es importante también, porque si no estamos bien a nivel emocional en nuestra vida en general, no lo vamos a estar para dar lo mejor de nosotros al alumnado, ¿no? Que es lo que requiere. Muy importante lo que acabas de decir, sobre todo, porque además lo vamos a tocar bastante en la entrevista, el tema emocional, porque es algo que se está empezando a querer implementar un poco en las aulas y que va muy a marchas forzadas. Y eso me lleva un poco a la siguiente pregunta, que es el melón que voy a abrir ahora, y además es una pregunta que siempre le quise hacer a un profesor, un maestro, un educador, una educadora. ¿Está obsoleto el sistema educativo? Eh, Melonazo. buena pregunta. Sí, yo creo que sí. Eh, mm, Tal como está, es una opinión personal personal que comparto con muchos de mis compañeros y compañeras. Eh, Tal como está el sistema educativo, es muy difícil atender a todas las necesidades que tenemos en el aula. Eh, Porque los niños, sí se habla de atención individualizada y es importante, pero las clases siguen siendo muy numerosas. Las aulas son numerosas, hablamos de 20 niños en el peor de los casos, 20 alumnos y alumnas. La atención individualizada es muy difícil. Eh, Imagínate que en un aula puede haber diferentes casuísticas, ¿no? Podemos tener alumnado con necesidades educativas especiales, podemos tener alumnado con necesidades de aprendizaje o las pequeñas dificultades que sin ponerle una etiqueta pues es necesario atender, ¿no? No tenemos sobre todo la falta de personal y sobre todo un enfoque diferente. Creo que hace falta un enfoque diferente. También es verdad que el profesorado, como está tan saturado, hace falta más formación, pero es formación que al final la acabamos haciendo por nuestros propios medios económicos y en horario sacando horas de donde no tenemos. Entonces, todo eso añadido a la falta de recursos humanos, no hablamos ya ni de recursos económicos, porque si tuvieran que pagarnos
todo el esfuerzo que hacemos para atender al alumnado, que muchas veces en la mayoría de los centros, sobre todo hoy en día, está atendido gracias a la gran labor que hace el profesorado de esfuerzo humano, no se podría atender porque no hay recursos humanos. Falta profesorado y falta especialización. Cuando te refieres a especialización, ¿te refieres a que estén especializados o más formados los propios maestros o profesores, o que haya gente que se especialice en alguna cosa concreta que sea de apoyo, digamos? A ver, yo creo por mi experiencia que que falta formación en el profesorado. Necesitaríamos tener una formación un poco más amplia. Creo que haría falta profesionales especializados, ¿eh? Y que harían falta otro tipo de profesionales a mayores. Yo echo en falta, y esto es a nivel personal, creo que sería buena la figura de un psicólogo en los centros educativos. No solamente la figura del psicopedagogo. El psicopedagogo está muy saturado. El equipo de orientación no da atendido a todos los casos que hay y creo que sería muy beneficioso la figura de un psicólogo. Eso agilizaría las cosas porque ya habría una coordinación, ¿no?, de equipo, y también ayudaría a que muchas familias con faltas de recursos tuvieran que recurrir a gabinetes externos para conseguir un informe de un diagnóstico, una luz, porque muchas veces lo que necesitan es una luz que les diga qué le está pasando a su hijo. Me hace recordar a una entrevista que tuvimos hace un tiempo con una mamá de mellizos, que, bueno, los mellizos uno diagnosticaron con TEA y al otro con TDAH. Y una de las cosas que comentaba con más dificultad que fue justamente en principio el diagnóstico, que a uno se lo diagnosticaron muy rápido, pero al otro lo metieron en el saco de uno y no tenía nada que ver, o sea, tratar a una persona, un niño con trastorno de déficit de atención, que con un TEA, o sea, no tenían nada que ver uno con otro, y sin embargo hubo una dificultad en el caso del que tenía TEA para diagnosticarlo. Y por el otro, comentamos mucho el tema del tema educativo, y ella también ve, ella falta mucho ese acompañamiento, ese acompañamiento a los casos como ese, y un poco también que se adapte el currículum y no hacerlo, bueno, ella me explicaba que ahora sobre todo en el secundario, que le adaptan el currículum, le quitan materias, pero que después, cuando termina, no termina al mismo nivel que los demás. Tal y como está estructurado hoy por hoy el sistema educativo para la gente con neurodivergencia es un fracaso, aparte de una frustración. Exactamente, es importante, porque entonces tienes aquí dos condicionantes. Una, o tienes una adaptación curricular en todas las áreas, entonces de un grueso así tienes un contenido tal que así, pero claro, no titulas y te jodió la vida. ¿Qué hizo? Tuvo adaptación curricular en todas las áreas. Y entonces, en vez de entrar en FP directamente, él terminó el cuarto de la ESO. En vez de entrar en FP directamente de grado superior, tuvo que hacer el básico, ahora está en el medio y después el superior. No eres igual al resto. O sea, es como, te estoy haciendo un favor. Eso, a la larga, no es contraproducente, porque los niños crecen. O sea, no son inocentes y infantiles toda la vida. Los niños crecen y llegan a una edad que se dan cuenta de todo lo que ha pasado. Y la frustración es brutal. Es como hacerlo repetir sin darse cuenta. Exactamente. Si pudieras cambiar algo del sistema educativo en ese sentido, teniendo en cuenta de que además mencionaste que tú también tienes diagnosticado TDAH, ¿qué es cómo podríamos hacer para que haya una inclusión de verdad? Y no difícil, ya lo sé. Porque encima ya de por sí tendríamos ya dificultades para diagnosticarlos de primeras. Pero luego cuando están diagnosticados, los incluimos en las clases, con comillas, normales, pero al final lo cierto es que no terminan en el mismo lado. Entonces, ¿qué es lo que falla? Lo que falla son los recursos. Imagínate un aula de 23 niños, ¿no? 24, 22.
pues en el que hay pues a lo mejor 2 TEAs, un TDAH, una dislexia. El tipo de adaptación de las pruebas para esos niños, como tú bien acabas de decir, es diferente. Sin embargo, comparten rasgos en común. Tú puedes tener yo tengo mi hijo mayor con 15 años, tiene TDAH, con dislexia y rasgos TEA, porque como me explicó el profesional, son primas hermanas. Entonces tú puedes tener un niño TEA con TDAH, altas capacidades, pero muchas veces los síntomas se entremezclan, entonces hay una línea muy fina. Pero esa línea fina marca la diferencia de la adaptación de unas pruebas, por ejemplo, a las otras, del tratar con un niño o con otro. Si hablamos, por ejemplo, de unas altas capacidades, pues el nivel de regulación emocional es que no existe prácticamente. Y entonces el trabajo con ese niño, esa niña, pues sería mucho a nivel emocional, también a nivel curricular, porque la exigencia sería mayor, pero luego tenemos en el otro extremo, pues a lo mejor un niño con dislexia, que muchas veces se confunde pues, con una falta de capacidad cognitiva y no tiene nada que ver. Entonces, en el mundo ideal, en una educación ideal, la inclusión pasaría porque dotaran a los centros de profesionales. Por ejemplo, en un aula así, pues sería genial poder contar pues, con 2 profesores que pudieran atenderlos de igual manera, porque con la mejor de las intenciones, intentar abordar a estos niños en equidad es muy difícil, porque cuando estás atendiendo a unos, estás desatendiendo a otros y las necesidades son diferentes. Sin embargo, tenemos una ley que nos pide que la educación sea inclusiva y además sea individualizada. Sin recursos es imposible. Y recursos humanos, no tanto pasa por recursos económicos, que también, porque los centros tendrían que tener dotación de todos esos recursos que hacen falta para atender a esos niños, pero además recursos humanos con los que no contamos. Qué difícil panorama, la verdad, porque sobre todo, por lo que sea, no sé si es una cuestión ambiental, una cuestión genética, de ahí la cuestión es que está avanzando el caso de chicos que se están diagnosticando con según qué cosas. En el caso, ya bien lo dijiste tú cuando diste el ejemplo de tu caso cuando eras niña. Muchas veces se pasa con una persona, un niño vago, un niño que no atiende, que es muy movido, que lo que sea, y a lo mejor a veces con un diagnóstico temprano y bien hecho y bien acompañado, pasa algo que después también hemos comentado en esa entrevista con esta mamá, que después tienen que salir al mundo. Y en el mundo no hay Sí. distinción. En el mundo Y tenemos que antes de pasar todos salir por al acá. mundo, yo estoy en un centro de primaria, pero si nos vamos a secundaria, y yo lo estoy viviendo con mi hijo, en secundaria tienen que sobrevivir. En secundaria la formación en este tipo de casuísticas es menor. Generalmente la gente no tiene formación. Te hablan, tu hijo tiene eso como es el T de algo, ¿no? El TDS. O si le hablas de que toma medicación, pues te preguntas si va al psiquiatra, si tiene poca formación. Y después, y si a nivel primaria no hay recursos, a nivel secundaria están saturados. Yo en el curso de mi hijo, cuando empezó en secundaria, pues había una profesora de pedagogía terapéutica para 160 casos, con lo cual pues a mi hijo le tocaba una sesión a la semana. Entonces, al final, pues se saturan las familias porque no tienen recursos. Si medianamente tienes, pues te buscas gabinetes externos, lo que supone una renta a mayores. Y en el peor de los casos, pues la gente pues, que no sabe, que está muy perdida, que necesita esa guía, no la tiene y están muy perdidos, los niños están perdidos, las familias perdidas y el equipo de orientación saturado, que muchas veces no es que no funcione, es que para que te hagas una idea, pues el equipo de orientación, que es una persona y con las de profesores de pedagogía terapéutica, las personas de apoyo,
esa persona es la que tiene que dirigir un poco al profesorado. Luego te encuentras con profesorado que o escucha o no escucha, o atiende, no atiende, que considera que esto del TDAH pues que está sobrediagnosticado y son niños que no tienen límites, que sus familias pasan, que... Entonces, hay mucha desinformación, se juzga también muy alegremente tanto a las familias como al profesorado, Sí, va en ambas en ambas direcciones. direcciones. Entonces, en el medio está lo importante que son los alumnos, que son los niños, y que muchas veces se pierden pues, y son fracasos escolares pues porque no hay recursos y porque no hay esa orientación necesaria. ¿Qué asignaturas, actualmente vamos a hablar de primaria, pero qué asignaturas quitarías y por cuál las reemplazarías? Uf, a ver, me van a tirar las piedras, pero yo... Matemática. Lo sabía, lo sabía. Es que las matemáticas son las reinas, la reina de las asignaturas. Eh, mira, yo quizás hay una asignatura que aquí, como estamos en Galicia, que es proyecto competencial, que antes era valores, que es un poco un cajón desastre para meter ahí todo tal. Yo lo reemplazaría por educación emocional. Creo que la inteligencia emocional es la base para una inteligencia académica, porque si el niño emocionalmente está atendido y está bien y se siente bien consigo mismo y se siente capaz, va a conseguir muchas más cosas que si no se siente capaz. Y eso influye también al profesorado. Si tú vas con una emoción adecuada y entras en el aula con una emoción adecuada, vas a atender mucho mejor a ese alumnado que si entras con una emoción poco adecuada. Y por una educación emocional de calidad, porque muchos niños y niñas, mucho alumnado, en su casa no lo tiene, pero no lo tiene por desconocimiento también. Entonces creo que como centros educativos, pues que sería una labor importantísima. Yo lo he descubierto a lo largo de mi vida, de toda la formación, y ya mayor, y me he dado cuenta de que muchas pues, creencias limitantes, muchas emociones destructivas al fin, eran heredadas, ¿no?, de mi familia porque no lo supieron hacer mejor, hicieron lo mejor que podían. A través, si educamos a los niños, esos niños pueden ayudar en su casa y crearemos alumnos y alumnas más felices y más capaces, en mi humilde opinión. Es muy interesante. De todas maneras, igual proyecto competencial. A mí me gusta esa asignatura, que conste. Me parece, no sé, yo no la tuve de pequeña y me parece, a lo mejor, claro, no sé el currículum que tiene, no sé si está bien aplicada, pero la intención no me desagrada del todo. Entiendo yo que el proyecto competencial es un tema en concreto donde se pueden aprender de ese mismo tema, se lo puede aplicar en varias asignaturas a la vez, ¿no? Entiendo. Sí, a ver, quizás, a ver, es que me voy a meter en No, berenjenales no, que a no, lo no, no, no mejor... queremos que no todos me van a Hay cerrar el alguna canal. otra asignatura que se Sí. podría reemplazar, pero O tal ya vez, iría a con... lo mejor no reemplazar, pero sí enseñar de otra manera, porque, Sí, por ejemplo, las matemáticas es verdad que yo digo que son la regla de las asignaturas porque es como que sí, son las más, entiendo que a la vista de la gente son las más complicadas, pero que además se utilizan mucho en el día a día, por lo menos yo en mi caso, pero claro, que a lo mejor determinadas cuestiones de la matemática pueden dejarse más a nivel ingeniería y no tanto a nivel primaria o secundaria. sí, quizás en primaria sobre todo yo, en las matemáticas eh, deberían de hacerse más para el día a día, más para el sobrevivir, más para lo que les hace falta, más competencial, digamos, más competencial de verdad, no solo sobre el papel, sí. Tú eres profe de primaria, pero tienes un hijo en el instituto. Me has mencionado un poco antes que también es una complicación. Me gustaría saber tu opinión respecto al cambio, a la edad de cambio de primaria al instituto. Yo tengo una hija que está a poco de acabar la primaria y estoy aterrada. Como yo me imagino que habrá muchos padres igual.
Yo, por ejemplo, en mi caso, me pilló un cambio, en Argentina me pilló un cambio de, como lo sufrimos en varios países en general, cambios de políticas educativas y tuve que estar 2 años más en primaria y me cambié a los 15 años. Eso también me perjudicó en el sentido de que tuve menos tiempo de secundaria y creo que me hubiese venido bien algún año más. Pero, claro, yo pienso en mi hija que va a pasar con 11 años y que yo pasé con 15, me parece que la diferencia es abismal. Entonces me gustaría saber tu opinión, por un lado, respecto a la edad de cambio y por el otro, respecto al cambio también de, ¿no? Del estado en el que pasamos de unas materias a tener, y a un profesor, a pasar a tener 20.000 profesores y 4.000 millones de materias y a esas edades sobre todo. Bien, has tocado dos cosas importantes, ¿no? Que además como madre me preocuparon en su momento y como maestra pues preocupan. La edad de cambio. Sigo creyendo que la edad de cambio con 12 años es demasiado pronto. Creo que no están preparados a nivel ni académico ni emocional. Sobre todo en la parte emocional, porque el enfrentarse pues es muchísimo cambio, ¿no? En primaria están como más dirigidos, más protegidos. Esa dirección les hace falta porque es lo que les va a dar esa base para que luego sean capaces de enfrentarse a lo que les viene después. Desde luego, para mí, indudablemente, para mí, el cambio al instituto a los 12 años creo que es muy pronto. Creo que no están preparados. Y después, con respecto a la parte académica, el hecho de empezar con un montón de asignaturas, profesores diferentes. En primaria tienen un tutor, que es el que los conoce, el que está día a día con ellos muchas horas. En secundaria eso todo no existe. Puedes tener, pues imagínate, voy a poner el caso el ejemplo del caso de mi hijo, ¿no? Que es el que tengo más reciente, Sí. y es por el que he sufrido. Mi hijo el primer año, su tutor era el profe de plástica que le daba un día a la semana. No los conocía. Este año que está en cuarto la ESO, pues es una profe que le da 2 días a la semana. Entonces, no los conocen bien. Son independientes unos de otros, no trabajan en bloque, cada profesor defiende su departamento, su asignatura, pero a lo mejor tienen 3 exámenes o 4 en el mismo día y no pasa nada porque cada uno mira lo suyo. Y los niños se sienten desprotegidos, se sienten solos, las familias se sobrecargan porque tienen que ayudarlos, porque sobre todo el primer año es un poco caótico, porque tienen un montón de cosas que organizar, un montón de asignaturas, un montón de libros que leer, y ya son varios compañeros de mi hijo que están con ansiedad, están yendo al psicólogo porque no son capaces de sobrellevar toda esa carga. Y eso creo que primero se solucionaría con el retraso de la edad de entrada en el instituto y después con que el profesorado del instituto tuviera una buena formación pedagógica y que entendieran que son niños que van de primaria, al fin y al cabo son niños y que necesitan esa guía todavía para poder sobrellevar tanto cambio. ¿Y los padres qué podemos hacer? Los padres, las madres, desde ese punto, teniendo en cuenta que es inevitable, que de momento no se ha cambiado, espero que se haga, pero que de momento no se ha cambiado, ¿cómo los podemos acompañar? Pues sobre todo en ese apoyo, en ese acompañamiento de que los estudios son importantes, evidentemente, pero sobre todo el transmitirles esa seguridad de que van a ser capaces, de que quizás al principio las notas no sean las mejores del mundo, pero que eso realmente no es lo importante. Lo importante es que estén contentos consigo mismos, que den pasito a pasito, que vayan adaptándose poquito a poco, que si no lo hacen todo de golpe no pasa nada, que va a haber niños que sí puedan y sean capaces, porque la adaptación que tenemos cada uno es individual, no todos aprendimos a caminar al mismo tiempo, unos gatearon, otros no gatearon, y eso pasa igualmente en el instituto. Ese acompañamiento de aquí estoy, esa red
que somos los padres, que debemos de... No es tanto el hacérselo o el llevarle la agenda de los niños, como... No es eso, es decirle, yo te acompaño, tú vas a ser capaz, yo te ayudo y si caes yo voy a estar aquí, yo voy a ser tu red para que no te rompas los huesos, pero eres capaz, el tiempo lo determina cada uno. El cambio al instituto, además de toda esta problemática de la falta de recursos del profesorado, de que haya, o sea, de que cada profesor mire por lo suyo, todas estas dificultades que acabamos de mencionar, se suma la de la propia adolescencia. Y también me pregunto, a nivel, estábamos hablando del sistema educativo en general, pero ¿qué opinas respecto al sistema educativo en el instituto en un momento tan clave para la vida de una persona, como suele ser la adolescencia, y sobre todo en estos tiempos de tanta pantalla, tantas redes sociales y tantas preocupaciones que eso nos genera a muchos padres y a muchas madres? ¿Cómo crees que debería de enfocarse un poco el estudio académico en el instituto respecto a eso? Creo que la carga de asignaturas es muy grande. Creo que deberían de reducirse y creo que el alumnado debería de tener un acompañamiento mayor enfocado en cada uno en sus fortalezas, no en sus debilidades. Están muy sobrecargados de asignaturas que mañana no les van a servir para nada. Y creo que debería de enfocarse en algo más práctico, más, ¿cómo lo diría? Más manual, a lo mejor. Más, Una educación sí, más de ese tipo. más competencial, más enfocado en lo que les va a hacer falta y dirigido un poquito, irlos ayudando a ver en lo que ellos son fuertes, en sus fortalezas. Generalmente, mira, yo no me olvidaré nunca de una frase que le dijo la orientadora a mi hijo en las múltiples veces que fuimos a visitarla. La educación es un embudo, o entras por él o te quedas fuera. Entonces, creo que eso lo resume todo muy bien. La educación no puede ser un embudo. La educación, por eso es educación, porque debería de ayudarles a dirigirse en lo que ellos son buenos. Pues si son buenos a nivel manual, pues enfócalos a nivel manual. Si son buenos a nivel mental, hacen falta arquitectos, hacen falta informáticos, hacen falta fontaneros, hacen falta electricistas, hacen falta carpinteros. Entonces, y que ellos no sientan como un fracaso el hecho de no seguir por un bachillerato, que lo vean igual como un éxito. Primero me hizo mucho pensar a cuando fui yo al instituto. Ya te digo que pillé un sistema un poco, bueno, estaba justo encima, fui de la primera promoción, pero fui a una escuela que no sé, que aquí creo que no las hay aquí, por lo menos no las he visto, que es una escuela técnica en Argentina. Son de doble turno, o sea, estás todo el día metido allí, pero tienes una parte teórica y una parte práctica. En la parte práctica metes mano. Yo estaba en químicas, entonces haces laboratorio, haces placas de Petri, haces ensayos, haces de todo. Que al final muchas veces también te resuelven para salir de fuera, aunque no vuelvas a ir a un laboratorio, a veces la forma de medir las cosas, ¿sabes? De mezclar y todo eso, te sirve después. Pero yo lo que veo aquí, en el caso del instituto, del bachillerato, de esa necesidad de pasar por el aro, de hacer el examen de selectividad, de que tienes que entrar sí o sí a la universidad que tienes que entrar, me parece una presión exagerada para los chicos que realmente no saben lo que quieren, porque yo en ese momento creía que lo sabía, pero realmente mi amor por la química o después luego por la industria alimentaria vino mucho de la formación que me habían dado, no tanto de lo que a mí realmente me gustaba o de lo que realmente se me daba bien. A mí lo que me gusta realmente es esto, lo que estoy haciendo ahora. Y lo supe con 40 años, o sea, ¿cuánto tiempo perdido tuve pensando que mi orientación era para otro lado? También es verdad que en el medio del camino te pueden cambiar los gustos o puedes querer otras cosas, ¿no? Pero eh, hay una parte de responsabilidad de las familias también de tener que pasar por ahí, de que sus hijos son exitosos o son personas de bien o son grandes
si aprueban la selectividad, si hacen el bachillerato, si van a la universidad que eligieron, si hacen la carrera, la terminan. Y a lo mejor muchos chavales no quieren hacer eso realmente. Entonces, fuera de que hay un sistema obsoleto, de que hay falta de recursos, ¿qué mensaje le darías a esas familias que están con eso en la cabeza? Pues muy buena pregunta, Carol, porque eso, de hecho, en mi familia ha pasado y lo voy a poner como un ejemplo que creo que se ve mucho mejor. Yo soy la mayor de 3 hermanos, yo pues hice magisterio. No me gustaba estudiar, ¿eh? No me gustaba, me empezó a gustar en la carrera porque era como pues eso, como un reto para demostrar, no soy tonta, así que valgo para estudiar. De ahí toda la formación que hice. A nivel inconsciente, pues uno se va marcando esos retos para demostrar, pero eso ya sería tema De otro podcast. de otra. Mi hermano el mediano hizo una ingeniería, era súper estudioso, cuadriculado, tal, y mi hermano el pequeño era, pues un poco se parecía, mi hijo se parece a él, ¿no? Mi hermano el pequeño no le gustaba estudiar, le gustaba mucho la parte manual, todo lo que tenga que ver con hacer con las manos, es súper creativo, pero mis padres, en la idea de que el que no iba a la universidad era un fracasado, pues entonces lo machacaron hasta que estudió una carrera. Mi hermano es diplomado en educación física. La educación física sí le gusta y le gusta el deporte, de hecho sigue haciéndolo, pero no le gusta la enseñanza. Total, que ahora con 40 años acaba de hacerse un grado de electricidad, que es en lo que a él le gusta y en lo que es bueno y en lo que y se hizo también. Claro, entonces perdió lo que dices tú, ¿no? A veces los padres nos empeñamos en que el niño haga, a mí me pasa ahora con el mío, me vi como hablando como mi madre, ¿no? Me gustaría que hiciera bachillerato porque, y mi hijo no quiere hacer bachillerato, mi hijo quiere la parte más práctica, le encanta el deporte, está compitiendo en atletismo, le encanta, pues seguramente haga pues un grado medio, un grado superior. Pero es verdad que de cara a la sociedad, de cara entre los padres, que somos los más competitivos más que ellos, pues el tuyo va a la universidad, el mío no, el tuyo no estudia bachillerato, ay, qué pena, ¿no? Y al final los acabamos llevando hacia formaciones que ellos no quieren y no les gusta. El consejo es que los escuchen, que sí, que tienen 15 años, que tienen 14, que no saben muy bien lo que quieren, pero ya se les ve, se les va viendo desde niños. Ese mensaje que te dio la profe cuando era pequeño, ay, pues mira, no, le encantaba hacer puzzles o le encantaba todo lo que tenga que ver con el ordenador, pero en plástica es fatal y lo obligas a estudiar arquitectura. Pues a lo mejor no ese es el camino. Escucharlos y acompañarlos, que siempre pueden ir atrás, siempre pueden reenfocar, siempre pueden volver a dirigir su camino. No les pongamos límites. Generalmente los padres somos los que le ponemos límites. En la formación, en la última que hice de terapia sistémica familiar, Chloe Madanes decía que los niños son siempre el síntoma de lo que en la familia, hay algo en la familia que no funciona. Y muchas veces, con toda nuestra mejor intención de padres, los llevamos a caminos que no son los suyos y que a veces estaría bien escucharlos en su locura de adolescentes, pero ellos internamente saben. Y además destacar, por lo menos desde mi experiencia, que, ojo, no, sin desmeritar la universidad, que maravillosa para quien la quiere la pueda hacer, la formación profesional, la verdad que en este país por lo menos es espectacular. Yo hice dos ciclos, no puedo estar más contenta, o sea, aunque no esté utilizándolos de forma, ¿no? De forma activa, la verdad que está muy bien para aprender, sobre todo para salir al mundo laboral, que eso no quita después que, ya te digo, lo que le pasó a tu hermano es un poco lo que me pasa a mí ahora con el tema del canal de YouTube, que no tiene nada que ver con química, pero a veces, primero que nunca es tarde, Nunca. siempre se puede volver a estudiar, seguir estudiando y
Y además es eso, que a veces la vida nos cambia y a lo mejor la elegimos por una rama y resulta que después nos interesa otra y no pasa nada. No, no es un fracaso. efectivamente. ¿Empezaste hace cuántos años que sacaste, que empezaste a enseñar? Más o menos, ¿eh? No queremos desvelar aquí Pre- la edad de nadie, pero más o menos para saber Pues mira, cuánto tiempo toda llevas mi de vida trayectoria. llevo 30 años 30 trabajando años. como maestra. Va un poco a colación de mi siguiente pregunta. ¿Cómo eran las aulas hace 30 años y cómo son ahora? Uf, esa pregunta tiene trampa. ¿Por qué? A Hace nivel 30 general, o sea, años, tú imagínate cuando entraste la primera vez, o sea, por las primeras clases las que entraste, y cuando entras ahora, ¿cuál es el cambio de vibración, digamos, o el cambio a simple vista? hay varios matices. Vale, Mira, a nivel, lo separamos por diferentes... eh, cuando entré por primera vez en un aula hace 30 años iba muy nerviosa porque, bueno, todavía había octavo, entonces tenía alumnos que eran más grandes que yo, porque yo soy chiquitilla, entonces imponía, pero es verdad que el respeto que había antes al profesor era mucho mayor y hoy en día pues se ha perdido mucho. Eh, También es verdad que esa cercanía que tiene el profesor ahora con el alumnado antes no la había. ¿No? Entonces, si tenías la suerte de encontrar con un profesor que le encantaba su profesión y que además tenía esa parte de acompañamiento y de querer entender al alumnado, era genial, pero si no la había, pues lo pasabas mal en el aula. Hoy en día esa cercanía es muchísimo mayor, conoces mucho más al alumnado, a las familias también, porque hay un acercamiento mayor, hay ese trabajar en acompañamiento con la familia, entonces eso es muy beneficioso para el alumnado, pero tengo que decir que en los últimos años sí que el profesorado ha perdido, se le ha perdido el respeto. El profesorado hoy en día se le cuestiona todo, se nos cuestiona todo. Es más, es que llegas a sentirte o te llegan a decir prácticamente que no sabes nada de sus hijos, no sabes nada. Entonces, eso te genera muchísima ansiedad, genera mucho estrés, porque estamos cuestionados completamente desde que entramos hasta que salimos. Eso es quizás el mayor cambio que ha habido con respecto a cuando yo empecé. sí. Y esa pérdida de credibilidad, esa pérdida no hablo de miedo, hablo de respeto, ¿no? Como personas, como una persona que se supone que ha pasado una formación y que tiene unos conocimientos, ni mejores ni peores, pero yo no tengo ni idea de electricidad, ni tengo ni idea de mecánica. Yo si llevo mi coche al mecánico, pues me fío totalmente de lo que me dice, no le digo, yo creo que me estás cambiando la bujía y no me la tienes que cambiar, creo que tenías que haberlo hecho así, ¿no? Bueno, en tu Eso caso tu padre es mecánico, entonces podrías hacerlo con un poco de cierto. sí, bueno, he hecho algún pinito, sí. Pero es verdad, tú no, al médico no le cuestionas algo que te dice, al profesorado sí se nos cuestiona. Y ese es, A creo que los el médicos mayor también se los cambio. cuestiona, ojo. Yo creo Últimamente que sí, también, que están bastante quemados. Y además el chat GPT hizo mucho daño en ese sentido. Sabe más que el médico, ¿no? Pero cualquier profesional o el fontanero, tú no cuestionas, no le rebates, ¿no? Yo creo que esa tubería no tenías que ponerla así, el codillo iba de la otra manera, ¿no? Es verdad que en sanidad y en educación, que es lo que a mí me toca, últimamente, pues en los últimos años se ha visto esa parte, bueno, cuestionamiento, ¿no? Y la falta de respeto. Además mencionaste dos pilares de un estado, digamos, o sea, la educación y la sanidad, Y la sanidad. sin quitar, o sea, quitándola, sin menospreciar al tema de seguridad también, que es importante, pero que son dos cosas que es donde, a mi parecer, tanto la gente que enseña como los que nos curan la salud deberían de estar eh, viviendo, deberían de ser los mejores en calidad de vida, más que nada por la responsabilidad que tienen en sus manos y en su cabeza. Y,
y bueno, que les estén cuestionando, la verdad que es bastante preocupante. Em, Porque bueno, claro, el tema yo creo que también es un poco este crecimiento masivo de internet, muy rápido, en el que todo el mundo sabe de todo. Sí, Y bueno, y también es verdad que tanto los maestros, como los profesores, los médicos pueden ser, se pueden equivocar dentro de un rango porque son por humanos, supuesto. pero aún así, o sea, yo he tenido también, es verdad que he tenido la suerte que mis hijos han tenido profesoras maravillosas, pero en el caso de que no hubiese sido así, mientras que se haya un respeto hacia mis hijos y que no haya maltrato ni nada grave, tú puedes no comulgar, pero aún así tienes que permitir, a menos que lo quieras cambiar de colegio, tendrás que dejar que la persona haga su trabajo lo mejor que pueda y ¿qué vas a hacer? Es lo mismo que cuando vas al médico, te tocó el que te tocó, puedes, eh, no sé, tener más feeling o no, pero tendrás que hacer caso a lo que te dicen. Efectivamente. Además, siempre, siempre se puede sacar algo positivo de todo lo que dice un profesor. Puedes estar de acuerdo, puedes no estar de acuerdo, pero se puede hablar porque los niños pasan muchas horas al día. Tenemos que entender que los niños pasan 5 horas al día, en el peor de los casos. Cinco, Mínimo, iba cinco a decir. horas mínimo, mínimo 5 horas al día en la escuela, ¿no? Y que estamos muy en contacto directo con ellos y que nos podemos complementar. La visión de la familia puede complementar la del profesorado, porque a lo mejor, pues imagínate el caso de un niño o una niña que, pues, que está más revoltoso, que está más hablador o más triste o más inquieto, pero es que hablando con la familia, pues a lo mejor ahí ha pasado algo, ha habido algún cambio. Entonces, creo que la educación conjunta es lo mejor, que no somos enemigos. Yo en todas mis reuniones a mis papás y mamás les digo, pues es que no somos enemigos. Evidentemente me puedo equivocar, por supuesto, pero si mantenemos ese respeto mutuo, pues siempre, siempre hay momento para decir, mira, perdona, me he equivocado, pues esa parte no la veía, pero ahora con esa información que me das, pues entiendo el comportamiento del niño, ¿no? O de la niña y al revés igual, pues tú puedes, los niños muchas veces en casa o en el cole cuentan muchas veces sus preocupaciones y sus inquietudes que a sus papás no les cuentan, pues bueno, pues porque han establecido ese vínculo con el profe, ¿no? Y que si se lleva conjuntamente, pues es muy beneficioso para ellos. La profe de mi hijo me dijo, tengan cuidado porque cuenta todo en casa, en clase. Y yo, ay Dios, hay que puntualizar que los niños, las niñas no son iguales en casa que en el colegio. Eso es algo que yo No, he descubierto, que a mí me han dicho porque se comporta así, 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 y yo, no, te equivocaste, creo que te equivocaste de alumno, no, no, no. Son muy diferentes porque están en un contexto distinto. No es lo mismo ser el hijo único en casa donde te cumplen todos los caprichos que estar compartiendo sala con otros 19 y no puedes ser la misma persona porque ya el mundo te lleva a que no lo seas. ajá. Y eso es importante también, ¿eh? Pues es importante que también, porque es una faceta también, que es una faceta que tienen y que es importante pues esa faceta social, esa faceta cuando no están acompañados por los papás, ¿no? Muchas veces te dicen, no, no, si mi hijo o mi hija tiene miedo a hacer eso y tú, no. No. Entonces, claro, es que ellos, yo como les digo también, es importante, yo les digo a las familias que los niños de entrada van a querer manipularnos a los padres y al profesorado igual, ¿no? Entonces van a medir. ¿Por qué? Porque nos empiezan a manipular desde que nacen. Llorando saben que tienen atención. Si te escupen una comida, tú entiendes que no les Sí. gusta. Entonces, pero porque es instinto de supervivencia. Hasta que, bueno, pues van educando, pero si no, al principio es instinto de supervivencia. Y ese instinto de supervivencia pues es lo que les lleva a actuar de diferente manera en diferentes contextos. Por eso es importante esa comunicación entre las familias y el profesorado. Hablando de las familias. em, Ese cambio de la falta de respeto que yo interpreto que lo ves tanto dentro como fuera del aula, ¿no? O sea, que hay un cambio de falta de respeto. Recordando otra entrevista
con una secretaria de un AMPA del colegio, nos mencionaba mucho que las familias es como que no van todas también muy apuradas, como que todo es muy rápido, todo, los dejan allí, se van, los recogen y no hay una implicación a nivel general, lo digo siempre, habrá casos que sí, casos que no, pero que no hay implicación de las familias dentro del colegio. La respuesta cuando pedís colaboración de las familias. Cero, casi. Buscamos que hubiese representantes, o sea, ya decimos, no necesitamos que formáis parte de lo que es la Junta, necesitamos como una especie de delegados por clases para que nosotros os mandemos el mensaje, el WhatsApp, y vosotros lo compartáis en vuestros grupos de clase, nada más. Se apuntaron 2 personas de 200 niños que hay en el colegio. ¿Tú cómo lo ves? ¿Crees que es así o realmente crees que en el caso, digamos, más académico hay más presencia de la familia? No, quizá, a ver, la implicación de las familias es más, a ver, a ti te los dejan y tú te encargas, el profesor tiene que encargarse de cuidar la parte emocional, de que lo pasen bien, de que al mismo tiempo aprendan, de trabajar sus dificultades y tal, pero muchas veces cuando tú pides ese apoyo de lo que tú estás trabajando fuera de las familias, pues el apoyo es poco. ¿Por qué? Pues por múltiples factores. Evidentemente, el ritmo de vida que llevamos, los trabajos, pues sí, la implicación en la mayoría de los casos no es todo lo cuantiosa que debería de ser. Y eso se nota mucho a aquellos niños que tienen ese apoyo a mayores en casa, la implicación esa que necesitas, ¿no? Porque con 5 horas de clase diarias y con todas las circunstancias que suceden en un aula, es muy difícil atender a nivel global a cada niño si no tenemos el apoyo de las familias. Se nos pide acabamos siendo psicólogos, monitores de tiempo libre, mamás o papás para ese apoyo emocional que necesitan en ese momento que no están en el cole, pediatras muchas veces. Y necesitamos vuestro apoyo. Sí. Vamos a derribar un mito, ese mito que dice que los profes tienen muchas vacaciones. ¿Verdadero o falso? Creo que son necesarias esas vacaciones porque el nivel de estrés y de sobrecarga emocional que tenemos en las aulas es muy grande y cada vez mayor. Creo que son necesarias para el bienestar emocional, porque sin ese bienestar emocional, como te decía casi al principio, si emocionalmente no estamos bien, la atención no va a ser buena. Entonces, no creo que sean muchas vacaciones, creo que son necesarias para ese descanso. No es trabajo físico, pero es mucho trabajo mental. Y el nivel de implicación que todo el profesorado tiene, puede haber uno que no, pero el 90%, el 95% del profesorado se implica al 150% en el día a día con el alumnado. Y sin ese descanso es imposible llevar una educación saludable y efectiva. Me gustaría puntualizar algo respecto al tema de la formación que tú hiciste. ¿Crees que a nivel profesorados generales debería ser obligatoria esa formación? Creo que mencionaste de que era bastante necesaria, pero que no se estaba dando a nivel interno, a nivel, ¿no? Lo que sería de la gestión gubernamental no lo está aplicando y que muchas veces pues, vosotros tenéis que hacerlo por fuera, invirtiendo dinero, invirtiendo tiempo. ¿Crees que debería ser obligatorio y además entiendo yo que impartido por el propio Ministerio de Educación? Sí, sin duda ninguna, sí. ¿Qué tipo de formación crees que es más urgente o que debería ser algo básico, además de, evidentemente, ¿no? del magisterio, especializaciones que pueda haber? ¿Qué tipo de formación? Como te decía al principio, creo que la regulación emocional es importantísima.
Hay autores que dicen que es la inteligencia del siglo XXI. Yo así lo creo y creo que en todo tipo de trastornos, de casos y demás, sí que la juventud que sale ahora formada tiene mucha más formación que cuando yo salí hace más de 30 años, pero y que para eso además hay especialistas que podrían integrarse en los centros. La formación de cómo gestionar emocionalmente a esos niños es importante. Para mí debería de ser obligatoria. Igual que dije antes que debería de ser una asignatura obligatoria, creo que la formación debería de ser obligatoria. La parte emocional es una parte importante, por ejemplo, en la psicología positiva o en la disciplina positiva. La disciplina positiva, si tú entiendes que los niños tienen 4 metas erróneas y que en función de esa meta errónea, de lo que quieren conseguir, pues actúan de determinada manera y que además esa meta errónea puede partir de dificultades que tienen en la familia, de creencias que han adquirido en la familia y que eso le lleva a tener una emoción concreta, pues a lo mejor el niño dejaría de ser un niño maleducado o un niño, la etiqueta, ¿no? Que ponemos, es que es muy maleducado, es que no para quieto, es que se mete con los compañeros. A lo mejor solo necesita amor, solo necesita atención, solo necesita pertenencia. Si tuviéramos esa formación sería mucho más fácil. Y si todos la tuviéramos, es más fácil que en vez de trabajarse solo en un aula, se trabaja a nivel centro global. Entonces hablaríamos de otro tipo de centros. En el caso de las emociones, algo que preocupa mucho a muchos padres, hablando del sentido de pertenencia también, es el tema del bullying, que cuando yo iba al colegio no había bullying, pero no se llamaba así, no No. tenía nombre. Bueno, ahora muchos centros hablan de ello, lo ponen como en valor, lo explican, lo comentan, lo charlan, que está perfecto, que hay que hablar de eso, pero no parece que disminuyera. No sé si aumenta, pero no desaparece, no se ha erradicado del todo, especialmente en el caso de los adolescentes en el instituto. Está fallando el sistema en el que se enseña, está fallando la falta esa de recursos humanos que podría ser necesaria, se está a lo mejor hablando mucho pero observando poco para poder detectar. ¿Qué crees que es lo que está fallando para no erradicar del todo el bullying? Otro melón. Otro melón. Creo que se habla mucho, pero a nivel superficial. Creo que debería de trabajarse más en profundidad y eso pasaría por tener más recursos, recursos de tiempo, recursos humanos. En el instituto de mi hijo, por ejemplo, sobre todo, porque comentaste, sobre todo se ve más en el instituto. Mi hijo participó en un programa que hizo el instituto con educadores que venían de la sanidad, un psicólogo, tal, pero eso fue un proyecto que se hizo, un proyecto piloto que se realizó durante 3 meses, que da muy buenos resultados, pero fue quitar clases, el perder tiempo de clase y si se ve como eso, no va a funcionar. Eso debería de hacerse, pues eso, un programa explícito para eso. No solamente talleres cortos que quedan desconectados del día a día de la escuela. Y efectivamente sí faltan ojos. Y como siempre, pues falta escucha también. Entonces sigue habiendo niños que se sienten solos, sigue habiendo niños o niñas que no saben con quién hablar, porque al final ese tiempo necesario de escucha no existe incluso en las aulas. Es como pues como el día a día nuestro, ¿no? Venga, la comida, apura la actividad, pues en clase es un poco igual, la clase de mate, la clase de ciencias, biología, y esa parte de tutoría pues tiene 1 hora a la semana, pero no hay una derivación a mayores, son muchos alumnos, hay pocos especialistas y hay pocos ojos
y hay muchos niños invisibles que nadie los ve. Entonces, al final, pues volvemos a lo mismo, la sobrecarga de las familias que tendrían que buscar un experto fuera, pero yo no soy partidaria de eso porque cuando se intenta solucionar un problema que está en el instituto a nivel externo, no se puede trabajar solamente con la persona agredida. Y te vuelvo otra vez a terapia familiar y a Chloe Madanes. Cuando algo es social y es a nivel de grupo, hay que solucionarlo en el grupo. Funcionan muy bien los círculos restaurativos, que yo los hago en primaria, claro, a nivel de primaria, pero para eso se requiere tiempo, expertos y muchos oídos y muchos ojos. En el caso de lo que hablabas tú, se enfoca en el agredido y se hace muy poco foco en el agresor, incluso llegando a unos niveles ¿no? de acusarlo, o sea, de devolverle la violencia cuando realmente el agresor muy probablemente sea una víctima también de bullying o haya sido una víctima de bullying. Creo que el trabajo tiene que ser bidireccional, no solamente al defender a la persona invisible, o como dices tú, que es algo terrible, pero que también hay que ir por el otro lado a ver qué es lo que está pasando. Efectivamente, el victimario al final queda ahí, queda señalado y posiblemente no entienda porque no se llega a la raíz de por qué siente esa necesidad de abusar. Posiblemente, pues lo que dices tú, posiblemente haya sido víctima o de algo, hay algo que es el detonante para que tenga esa necesidad. Y al final lo único que se hace es el círculo vicioso, ¿no? ¿Qué tal el tema migratorio? ¿Qué tal el tema de los alumnos y alumnas que acaben de fuera, muchas veces bueno, en el caso de estamos en Galicia, muchas veces con el tema de que no tienen el gallego bien adquirido, que a veces llegan a lo mejor a mitad de año, a veces llegan en quinto año y quinto grado y no pudieron, o sea, llegan con un grupo súper armado desde cuarto infantil? ¿Qué tal ves la integración de todos estos alumnos y alumnas que vienen de otros países? A nivel escolar, bueno, hay de todo. Y se nota, ahí volvemos otra vez, depende también cómo se integre la familia. Hay alumnado que viene tarde, pero la familia se implica muchísimo, escucha, está abierta pues, a que le ayudes, que le expliques pues, cómo funciona aquí, porque evidentemente ya es un cambio muy grande, ¿no? El dejar todo, teniendo en cuenta que somos gallegos y los gallegos hemos sido emigrantes, pues es muy fácil entender la gente que llega. Yo he tenido alumnos de Cuba, Venezuela, Argentina. Cuando les abres esa parte de escucha, de te entiendo desde el corazón, no desde el juzgar, entiendo por lo que estás pasando, estoy aquí para ayudarte, y se abren y la familia se vuelca en intentar encajar, eso se nota muy favorablemente en el alumnado. Luego tenemos la otra parte de familias que una vez que emigran con toda su, bueno, con su pena, el sentirse desarraigado de todos lados, ni allá ni aquí, y no acaban de encajar por el motivo que sea, porque eso no deja de ser un duelo. Y los duelos a veces duran años. Pues cuando ese duelo dura más de lo normal y no te integras, esa desintegración pues se transmite al alumnado y por lo tanto el alumnado pues también lo exterioriza en el cole. Vamos a una pregunta que me hace ruido, a ver qué tal. Tú les enseñas a los alumnos, a los chavales, ¿qué te enseñan ellos a ti día a día? Muchísimas cosas. Yo aprendo diariamente con ellos. Recuerdo hace unos años tuve una etapa ahí muy difícil en mi vida personal. Y el ir a clase todos los días me dio esa energía que necesitaba, esas ganas de salir adelante, de vivir, de superarme. A mí me enseñan cada día que hay esperanza para un mundo mejor,
que se puede aprender, que uno empieza a morir cuando deja de aprender, y con los niños aprendes cada día algo, la paciencia, a cultivar. Yo siempre le decía, ¿no?, a mis hijos, la paciencia se me terminó, no. O sea, cada día el ver cómo se esfuerzan, cómo fallan y se superan, cómo después a lo mejor de un día de echarles una bronca monumental porque no han hecho algo, vienen y te dan un abrazo. O cuando te ven es triste y dicen, profe, ¿qué te pasa? Necesitas un abrazo, ¿no? El volver a ser niño, que creo que es importante, no olvidarse de esa parte de ser niño. En el momento en el que nos olvidamos de esa parte nuestra que todos tenemos, que es el ser niño, dejamos de entenderlos. Y creo que es importante. A mí esa parte de niña, de no te disfrazas, pero, venga, porfa. Esa parte de niña es la que me ayuda cada día a aprender más de ellos. Eso me lleva a otra pregunta que tengo apuntada. ¿Estamos en una sociedad adultocéntrica? Sí, ¿Y cómo se soluciona eso? pues escuchando a los niños. Solamente preguntándoles qué necesitan. La mayor parte de las veces no necesitan ni más cosas, ni una consola mejor, ni más videojuegos, ni llevarlos al mejor viaje del mundo, ni la mejor ropa. Solo necesitan amor. Y el amor se expresa de muchas maneras. Si ellos entienden que eso que reciben es amor y les hace sentir bien, todo lo demás es añadido, viene por añadidura. Como te decía, me decías antes que tu profe, la profe de tu hijo decía, lo cuentan todo en clase. Sí, lo cuentan todo. Yo a mis papás les digo que si contara todo lo que me cuentan, y cuentan sus preocupaciones, y la mayor parte de las cosas que cuentan es pues que no los escuchan, no me atienden, no tiene tiempo, solo necesitan tiempo de calidad. Si son 10 minutos, 10, pero tiempo de calidad. Es que yo creo que mi hijo necesita ir a Disney o ir a Roma, porque culturalmente no, a lo mejor es algo que quieres tú y que piensas con toda tu buena intención que lo necesitan ellos. Pero a lo mejor si lo llevas a un parque al lado de casa y te tiras por el tobogán con él o con ella, lo va a disfrutar igual que en la mejor montaña rusa. Con este precioso mensaje, me gustaría avisarle a la gente, o sea, recordarle a la gente, porque algo que he descubierto, mira qué tontería, pero que he descubierto recientemente, que es los naipes. Yo jugaba mucho con mi abuela a las cartas, muchísimo, y he descubierto que con unos simples naipes te sientas a jugar, le enseñas uno o dos juegos que seguramente todos sabemos alguno, con nuestros hijos. Es un momento para charlar, es un momento en el que no tenemos pantallas, es un momento para pues que aprendan, porque aprenden a perder, aprenden a ganar, aprenden a competir sanamente. Por ejemplo, otra cosa, a veces en las esperas de las clases de piscina, cuando está mi hija, con mi hijo le he enseñado a jugar al ahorcado. No sé si, pues así, claro, se pilla unas perrenchas porque hay palabras que las escribe mal y tal, pero está aprendiendo a escribir, pues es una forma de aprender a escribir, es una forma de que esté jugando, es una forma de quitar la pantalla un poco también y de estar con ellos. Y al final lo agradecen. Y al final mi hijo cuando me pide venir a jugar, no me pide venir a jugar al Mario. Me pide, vamos a jugar al chinchón. Bueno, vamos a jugar al chinchón. Sobre eso me gustaría decir algo, el tema de las pantallas. La atención sostenida en las aulas es cada vez menor. La atención sostenida es ese punto en el que están atentos a lo que les dices y mantienen esa atención, ¿no? Que para asignaturas como matemáticas, por ejemplo, es importante, ¿no? En todas, pero hay algunas en las que es más importante que otras. La inmediatez que tienen en las pantallas no la tenemos en el aula. Yo en mi caso, por ejemplo, gesticulo mucho, hago el payaso y tal, porque para llamarles la atención. Y es importante el tema de las pantallas, reducirlo, porque
porque aparte que es que les reduce creatividad, esa parte que dices tú de jugar a los naipes, de juegos tradicionales que ellos, dice, profe, las canicas, yo llevé a mi aula las canicas, las tabas, eso me decían un día. Esto en tu época cuando eras pequeña se usaba como, vamos, mi época estaba lejísimo y es el juego que me piden, o sea, las canicas, o sea, y dices, Dios mío, les hace mucha falta ese disfrute, ese momentito de atención es el que les va a dar esa seguridad que además necesitan. Cada vez tenemos niños más inseguros, niñas más inseguras, porque les damos de todo menos la seguridad que le da pues el estar. Se me viene a la cabeza algo que igual es un reproche que te puede hacer algún padre, no yo, porque yo soy, creo que en su justa medida la tecnología es buena, en su justa medida bien utilizada. Pero tú te refieres a las pantallas y yo te voy a preguntar ahora qué pasa con las pantallas en el cole. Porque estamos viendo que hay, bueno, los institutos van con el ordenador, que este es muy ecológico por un lado, pero por el otro es pantalla. Hay pantallas que ya no hay pizarra como antes, está la pantalla. Hay pantallas en cada quinto y sexto de primaria. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué hacemos con eso? Porque por un lado, también suma tiempo de exposición, se utilizan para estudiar, están capados, o sea, están controlados los ordenadores para que no anden por cualquier lado, pero ¿hay una especie, a lo mejor, de incongruencia en eso? ¿O crees que está bien utilizado, bien empleado? ¿Qué opinas respecto a eso? Creo que sí es beneficioso que los utilicen y además que aprendan a hacerlo, porque es el futuro. Es el presente. El futuro. El futuro era en los 90. El presente, efectivamente, pero en el futuro no sabemos, con el ritmo que llevamos del chat GPT y todo, bueno, o sea, y que esto avanza a un nivel brutal, es importante que sepan utilizarlo y que sepan los riesgos y los peligros que hay. Pero creo que en el día a día deberían de utilizar más libreta, a lo mejor no tanto libro, pero sí más libreta y escribir, porque sí es verdad que ha habido un retroceso en cómo escriben, cada vez escriben peor, se expresan peor y que es necesario retomar un poco eso. De hecho, yo les digo siempre que el día que se vaya la luz, como se fue, pues no sé si fue, pues ahí, pues es que no sabían hacer nada, no saben, si no saben escribir ni una nota ni de socorro, pues si no hay pantallas o en una isla desierta, pues a ver qué hacemos, ¿no? Y en una isla desierta hicimos la prueba en el cole. ¿Qué te llevarías a una isla desierta? El 90% dijo una consola. Yo me preocuparía. O un ordenador, me preocuparía. O el móvil. Bueno, vamos a ir finalizando, aunque me lo estoy pasando genial, pero me imagino que se te pasaron los nervios ya. Ya, los nervios y el tiempo. El porque, tiempo también. O sea, sí. Volando, se pasa volando. Vamos a finalizar con dos preguntas finales. Esta es complicada. Si tuvieras delante a la niña que fuiste, ¿te sentirías orgullosa de la maestra en la que te has convertido? Sí, porque, a ver, soy muy autoexigente conmigo misma, eso es una herencia familiar. Y aquí me voy a emocionar, te voy a matar. No pasa nada, ya sabía, era para eso la pregunta. Sé que a lo mejor no consigo los objetivos educativos que a lo mejor me marca la ley como en contenidos, pero creo que los alumnos que pasan por mis manos creo que van a tener un acompañamiento emocional necesario, que se van a sentir entendidos, comprendidos y que mañana no van a recordar a lo mejor la clase de mate, pero sí van a recordar cosas que les decía. Siguen saludándome y abrazándome cuando me ven por la calle. Hace poco fui a comprar a Decathlon y había un alumno mío allí atendiendo. Yo no lo conocía. Trabajando. Y vino trabajando. 33 años. Bruno.
era un niño súper inseguro cuando yo le di clase, miedoso, y vino corriendo y me dice, tú eres Conchi, ¿no? Le digo, sí. Me dice, es que fuiste mi profe. Todavía recuerdo cuando nos decías, no hay nada imposible si tú lo quieres. Y eso es la mayor satisfacción para mí como maestra. No puedo pedir otra cosa. Por último, Conchi, mensaje, como siempre suelo dejar muchos al finalizar las entrevistas un espacio para que des un mensaje, tanto para las familias, para la comunidad educativa, para la sociedad en general, todo aquello que quieras transmitir es tu momento. Gracias. Mira, a las autoridades educativas les diría que no piensen tanto en dinero y piensen en la educación como una inversión, porque invierten en futuro. El futuro de nuestros niños no puede depender de medios económicos. A las familias les diría que el profesorado no somos sus enemigos, que somos colaboradores en la educación de sus hijos, en su bienestar, que podemos cometer errores y los cometemos, pero que desde el respeto y el entendimiento, pues todo llega a buen puerto. Y a la sociedad en general que necesitamos apoyo, porque por nuestras manos pasan los que el día de mañana serán médicos, serán arquitectos, serán fontaneros, serán electricistas, serán el futuro, y que necesitamos el apoyo de esa sociedad. Conchi, muchísimas gracias por tu tiempo. Siempre lo agradezco mucho porque, bueno, todos estamos muy ocupados, en el caso de los maestros mucho más, porque sé que no solo trabajan dentro del aula, sino que trabajan fuera. Te agradezco, la verdad, todo el mensaje de la entrevista en general es muy alentador, es muy positivo, es muy esperanzador, que todavía se puede confiar, a pesar de que el sistema esté obsoleto. Lo bueno es que los profesionales de la educación no están obsoletos, que todavía se puede confiar en ellos, hay que apoyarlos, hay que acompañarlos. Y la verdad que te agradezco porque fue una entrevista preciosa. Y de verdad, muchísimas gracias por participar y por apoyarme en este proyecto, a mí también. Ha sido un placer y gracias a ti por darme la oportunidad de expresarme y también de enseñar un poquito esa parte de corazón que también es necesaria. Totalmente, totalmente, y sobre todo con lo que dices tú, con el futuro de nuestro país, de nuestra sociedad, que son los niños y que son las niñas. Efectivamente. Un abrazo muy grande, Carol. Igualmente.